Buenas tardes a todos. Desde Simplemente Baloncesto queremos daros la bienvenida a este nuevo proyecto en el que nos hemos embarcado a través de una serie de podcasts en los que vamos a ir intentando subir semanalmente todas las entrevistas que vamos realizando a todos jugadores, exjugadores, entrenadores, árbitros, para que podáis disfrutar del contenido de las mismas. Sabemos que es mucho mejor escucharlas que leerlas en el propio blog. Intentaremos colgar algunas en el blog, pero en general nos vamos a intentar centrar en los audios y en estos podcasts. Hoy tenemos la suerte y recuperamos la entrevista de la semana pasada que hicimos a Iñaki de Miguel. Como sabéis, un jugador de los años 90, internacional, jugó en Estudiantes, en el Real Madrid, en el Olympiacos y que tuvo una gran carrera profesional a lo largo de todos sus años como jugador en activo. Hola, Carlos. Hola Iñaki, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año lo primero. Igualmente, muchas gracias. Venga, pues bueno, empezamos por el principio. Eres un jugador que se crió en la cantera del Estudiantes y que hasta los 26 años estuviste jugando con el primer equipo. Lo que te quería preguntar, al principio cuando empezabas a jugar ya en ACB, ¿pensabas realmente que iba a ser tu profesión o lo enfocabas un poquito como un hobby y lo que pudiera llegar? Hombre, realmente cuando empiezo a jugar en ACB ya sí te puedes plantear esto puede ser una profesión, ¿no? Cuando firmas tu primer contrato profesional. Lo que nunca llegué a pensar que esto podía ser una profesión es cuando llegué al club de estudiantes, llegué bastante tarde, en categoría junior, y luego, bueno, pues la verdad es que la evolución fue muy rápida y en 3 años estaba en el primer equipo, pero en ese proceso, desde que llego al club hasta que llego al primer equipo, en ningún momento pensaba ni mi objetivo era llegar al primer equipo. La verdad es que me vino todo muy rápido, pero sí una vez que llegas al primer equipo ya realmente te lo empiezas a plantear. Vale, genial. ¿Y cambió mucho tu vida de ser, digamos, un amateur o un semiprofesional a ser un jugador profesional? ¿Lo notaste mucho en tus amigos, en tu entorno, o fue un salto muy normal? Bueno, en los amigos no, en el entorno sí, porque empiezas a generar un nuevo círculo de amistades, empiezas a conocer gente muy diversa, ¿no? Ya no es tu entorno solamente, empiezas a conocer nuevos jugadores que vienen de otros países, de otras ciudades. Bueno, empiezas a enriquecerte mucho más, ¿no? Ha sido uno de los grandes legados que deja esta profesión, ¿no? La cantidad de, aparte de los lugares que conoces, porque viajas Sí. a esos lugares, la cantidad de gente que conoces porque vienen de esos otros lugares a tu país, ¿no? Y tienes que hacer un poquito también tú de anfitrión y ayudarles en la adaptación. Y bueno, pues ahí es lo que cambia un poco en este sentido, ¿no? Pero en lo demás, bueno, pues que es una nueva vida, efectivamente es una nueva profesión, es una profesión, una nueva vida, te afectan que, bueno, pues tienes menos tiempo a lo mejor para dedicarle a otras cosas que te gustaría, pero bueno, fue la verdad un paso muy bonito. Muy bien. Quería preguntarte también por tu paso en la Liga Griega, en Olympiacos. Empezaste a destacar aquí en España y acabaste pues, en un equipo absolutamente top de Europa durante 4 temporadas. ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Cómo se fraguó el fichaje y cómo fueron tus años allí? Bueno, mis años ahí fueron maravillosos, la verdad es que me fui al final, después de una larga negociación con Estudiantes, la cosa se fraguó en que, bueno, pues después del europeo de Francia del 99, que nos salió pues bastante bien, había a nivel personal también, pues fue un buen europeo, pues surgió el interés de Olympiacos, ¿no? Yo tenía contrato con Estudiantes, ellos se interesaron, había una cláusula de por medio, se negoció y bueno, pues finalmente Olympiacos decidió pagar la cláusula. No sin antes nosotros dudarlo mucho, digo nosotros, tanto yo como mi mujer, estamos recién casados, Sí. y en ese momento, pues bueno, pues era un cambio demasiado radical que nos daba mucho miedo, ¿no? Sí. Entonces estábamos dispuestos a quedarnos en Estudiantes por un contrato mucho menor, pero bueno, finalmente era un proyecto que fue mi mujer la que empujó más y fue la que me animó más, porque yo estaba más por quedarme, pero bueno, la verdad es que fue la mejor decisión que podíamos haber tomado, porque a nivel personal y a nivel profesional han sido 4 años maravillosos. De hecho, yo tengo 3 hijas, ¿Sí? y las 2 mayores, las 2 primeras nacieron allí en Grecia. Ah, mira, joder. Qué bien, qué bien. Sí, señor. Genial. Y luego, en 2009, das un giro, ¿no? Y fichas por el Madrid B. ¿Cuál era tu función concreta en ese equipo filial? Bueno, pues a mí me lo dejó bien claro. Cuando me llamó en verano Alberto Angulo y me lo impuso, pues nada, era claramente para echar una mano a los chavales. Él quería hacer un equipo, digamos,
mezclando gente joven con gente veterana, éramos varios veteranos, yo el que más, y la idea era pues echarles una mano, ¿no? Ayudarle un poquito también a Alberto Angulo con los chicos, él desde la dirección, desde el banquillo, yo desde la pista, y bueno, pues ahí intenté echar una mano todo lo que pude. Las circunstancias que se dieron fue que en ese momento pues Messina pues me requería bastante para el primer equipo, para también echar una mano, y bueno, pues fue un año, una vuelta a los orígenes, ¿no? Con 30 y muchos años, vuelta a los orígenes, en algunos casos, pues doblando con mi equipo y con el primer equipo, ¿no? Lo que había vivido yo con 17 años, pues fue curioso, ¿no? No con las mismas capacidades físicas, sí con la misma ilusión, eso sí, pero la verdad fue un año curioso, fue muy enriquecedor también para mí. Bueno, no sé si te lo habrán comentado alguna vez, pero resulta ciertamente paradójico que un jugador de la cantera del Estudiantes prácticamente finalice su carrera en la cantera del Real Madrid, ayudándole a formar jugadores, ¿no? Sí, la verdad, por eso que fue un año curioso, ¿no? Por eso te decía, pero bueno, pues yo me lo tomé como un reto, la verdad, y un halago también de que Alberto Angulo y Alberto Herreros también, que en su día me llamaron para confiar en mí en esa labor, ¿no? Y echar una mano con los chavales. Y bueno, pues fue bonito y bueno, pues yo creo que cumplí con la función que se me mandó, que recaía sobre mí, y la verdad es que hice el trabajo con todo el cariño y con toda la ilusión. Genial, genial. ¿Y actualmente a qué te dedicas? ¿O estás con algo entre manos? ¿Algún proyecto para el futuro? Bueno, actualmente yo tengo ya desde hace unos años el título de entrenador superior, que lo había dejado un poco al margen, he entrenado algún equipo, tanto en Las Rozas como en Getafe, en categorías base, y ahora la ilusión que tengo es retomar esa carrera como entrenador, poquito a poco, seguir formándome, en la medida que pueda, pues en mi entorno, bueno, a ver cuándo me puede surgir la oportunidad, la posibilidad de incorporarme a algún cuerpo técnico donde echar una mano, ayudando, y sobre todo pues para aprender, para ayudar y bueno, pues para yo también analizar y explorar si realmente, bueno, vamos a ver si por ahí puedo hacer algún tipo de carrera, ¿no? Lo hago con mucha ilusión porque he seguido Liga de Baloncesto, ahora mismo estoy dirigiendo el Club de Baloncesto Getafe, que tiene 32 equipos de cantera, pero bueno, quiero retomar, ya te digo, esa carrera, ese título de entrenador superior, y ver por ahí a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Has tenido ya alguna propuesta de algún ACB como ayudante o de No, LEF? ya te digo, Carlos, que de momento nada, porque lo tenía aparcado. Vale. Puse en marcha una fundación, he estado también echando una mano ahí, bueno, hasta hace un año y pico también he estado trabajando en otra fundación en la gestión deportiva, también he hecho un máster en gestión deportiva, y he estado en la gestión deportiva. Y ahora, pues bueno, pues echando de menos, porque organizamos cada verano, no sé si sabes, como 6 años ya en Getafe organizamos el torneo ACB, Ciudad de Getafe, y bueno, pues esa relación con los equipos, ese ir a los entrenamientos y rozarme con ellos, pues no sé, me ha despertado en mí el interés y las ganas de volver al baloncesto de élite, ¿no? Genial. Entonces la opción que tengo como entrenador superior, pues bueno, vamos a ver si hay alguna posibilidad por ahí. Muy bien, pues a ver si hay suerte. Bueno, te veo mucho por ahí, por los partidos del Estudiantes, tanto en los partidos de Liga Andesa como en los de Europa. ¿Cómo ves tú al equipo en ambas competiciones? ¿Lo ves bueno, en Liga Andesa un poquito menos, ¿no? Pero en la Champions League sobre todo, ¿le ves con posibilidades de llegar lejos? A ver, es que Estudiantes le veo con posibilidades de llegar lejos en cualquiera de las dos competiciones. Ayer, por ejemplo, qué pena la derrota en Zaragoza en el campo de prórrogas, ¿no? Sí. Con estos buenísimos partidos que ves, de repente el otro día en Obradoiro en casa con un partidazo, luego otro partido no tan bueno, en el mismo partido vemos un gran Estudiante, luego no tan bueno. En fin, en Europa, pues con las opciones intactas de llegar lo más lejos posible, ojalá llegue muy lejos, y en ACB, pues bueno, pues con la pena de que con la victoria de ayer se ponía cerquita a la copa, ¿sabes? Estábamos hace poco mirando para abajo y ahora mirando para arriba, ¿no? Ahora un poco en tierra de nadie, pero bueno, en fin, que bueno, un buen equipo, que hace momentos de muy buen baloncesto, y bueno, pues como aficionado y seguidor de Estudiantes, pues deseando que llegue lo más lejos posible. Genial. Y yendo un poquito más arriba, los equipos un poquito más top, tanto de España como de Europa. ¿Quién ves de favorito, quién ves en buena forma para ganar la Liga, tanto la Liga Andesa como la Euroliga? A ver, yo creo que esto es, no sé si es apostar sobre seguro, porque hay grandes equipos, ¿no? De
muy buen nivel, pero fíjate, a mí me sorprende el nivel que está mostrando ahora el Real Madrid con esa plantilla que tiene al fondo de todos lesionados, esos 4 lesionados que tiene, que cuando vuelvan va a ser un equipo temible, ¿no? Sí, ahora mismo está haciendo un gran baloncesto, con la baja de 4 jugadores importantísimos, con lo cual, bueno, pues nadie sabe el nivel que puede alcanzar este equipo de Real Madrid cuando tenga, pues eso, a Randolph, a John, a Jules, a Kumit, a todos en plena forma, que parece que van a ir incorporándose de poquito a poco de cara a final de temporada. Pues es un equipo el equipo a batir, yo creo, ¿no? Tanto en ACB como en Europa, que lleva 5 victorias seguidas y bueno, yo creo que todo el mundo les está viendo como vienen de abajo arriba con una progresión tremenda. ¿Y el Barça? ¿Qué puedes decir? Porque a mí me deja el cuerpo absolutamente frío. Lo veo en el inicio de temporada medio bien, un desastre durante 10 partidos, ganan en Rusia, ganan al CSKA. Bueno, me vas a decir, esto es baloncesto, ¿no? Son tendencias, son momentos, pero ¿qué ha podido pasar ahí para que Sito revierta la situación? A ver, es que las dinámicas son muy importantes cuando el Barça tiene un grandísimo equipo. Pude hablar con Nacho Rodríguez, que tengo una gran relación con él después del partido contra el Madrid, que estaba él bastante fastidiado, porque el partido no fue bueno, y era difícil, ¿no? Ver, y desde fuera también, intentar ver dónde está el problema, ¿no? Para que el Barça no cometiera el mismo error del año pasado, empezar a cambiar jugadores continuamente, y aquello ya era pues bueno, un descontrol. Entonces, bueno, yo creo que, como te decía, son dinámicas. Cuando es una dinámica mala, a pesar de que el equipo es bueno, las cabezas ahí empiezan a influir y es complicado revertirla. Bueno, pues yo me alegro por Nacho en este caso de que Sito haya sido capaz de revertir de la situación, sacar 2 partidos importantísimos como el de Kinky y CSKA, también en ACB ahora ganando. Y, hombre, es un equipo que a priori pues tiene que ir para arriba, ¿no? Sí. Parece que había tocado fondo con esas tantas derrotas y además jugando mal, pero es un buen equipo, con un buen entrenador, y la lógica dice que tiene que ir a más, ¿no? Sí. Y que tiene, en cuanto a la dinámica y la cabeza y la confianza de los jugadores cambien, que parece que está cambiando, pues tiene que ir a mejor y tiene que ir para arriba. Sí, yo la verdad es que me alegro también por Sito, porque bueno, yo a Sito lo conozco de Zaragoza, yo soy de Zaragoza y lo conozco de Helios, bueno, tanto él como a su padre. Y yo además en el partido del Madrid que tú nombras, estaba viéndolo, además ahí en el campo, y había momentos que lo veía desbordado al pobre, o sea... Totalmente, pero estaba como incluso rendido en algún momento. Sí, Luego, sí. Que Oriola mete un par de triples tal y se viene arriba, pero se le vio, a él primero se le veía como rendido, ¿no? En ese partido, se le vio un poquito, creo que tocó fondo en ese partido, ¿sabes? Sí, afortunadamente, también para acabar un poco, para que no sea tan fácil, ¿no? La Liga para el Madrid, viene bien esto, Hombre, claro, y desde luego para Europa también, para ver más espectáculo. Iñaki, las que te he mandado, por si las has rumiado un poquito, ¿algún rifirrafe un poquito picantón que me puedas contar? Que hayas tenido algo de jaleo. Claro. Es que rifirrafes he tenido, pues yo creo que bastantes, ¿no? Yo creo que bastantes. Pero no sé qué decirte. Hombre, yo tengo el recuerdo especial durante los 4 años en Grecia, especial rifirrafes con, no sé si lo recuerdas, jugaba en la EK con Dimos Dikoudis. Sí. Era un 4 también ahí peleón, duro y tal, de mi corte. Y la verdad es que teníamos unos rifirrafes muy importantes, tanto con él como con Panathinaikos, con Garrett Middleton. Pero nada especial, sino simplemente que estabas deseando que llegara ese partido porque te pegabas de manera sana y teníamos, pues nuestras palabras y tal, pero así de recordar, tampoco he sido yo jugador de mucho rifirrafe, ¿sabes? Yo he sido duro, he pegado, pero siempre yo creo de manera honesta, de manera legal y tampoco honesta, y tampoco he tenido ningún problema con nadie. Ahora que has nombrado los derbis de Grecia, ¿son tan duros y tan violentos en el público como se dice, o es una leyenda? Lo cierto es que no todos. En los derbis sí, ahora ya lo están controlando un poquito más. Estuve el año pasado en Grecia hablando con el general manager de Olympiacos, que sigue siendo el mismo que cuando yo estaba, y están teniendo especial cuidado con ese tema porque se le está yendo mucho de las manos. Y pues no le gustaba hacer referencia a nivel europeo o mundial, de que en Grecia siempre ocurría lo mismo, de cerrar estadios, y sí que es cierto que cuando yo estaba allí, pues es muy habitual
normal es no derbis contra un Irakli, contra un Panionios, contra un... Bueno, pues la pista estén semivacías, y cuando hay un gran derbi, pues hay un ambientazo espectacular, y allí, pues bueno, pues... Ahora ya digo que está cambiando, pero el hecho de ir a ver un Olympiacos Panathinaikos con la familia era inviable. Ahí los niños no podían entrar, pero es tal cual, no podían. Claro. O sea, no podían entrar, nadie les llevaba por seguridad. Claro. Era una locura llevarles. Ahora eso está cambiando, ahora que como en España vas con la familia a ver un Madrid-Barça y vas tranquilo, ahora está empezando a cambiar y realmente sí está empezando a correr, por lo menos en la cancha de Olympiacos, no siempre en Panathinaikos. Yeah. Pero sí, son muy calientes y realmente en un derbi la gente, bueno, va a haber baloncesto, pero quizá hay muchos que van a liarla, y van a liarla. Ya. Como, al final como en todo, porque también en fútbol Madrid-Barça siempre hay algunos descerebrados que también... Exacto. Van a... Al final son una minoría, pero que bueno, pues que empañan el buen ambiente. Sí, ¿no? Hacen mucho ruido. Sí. Hacen mucho ruido. ¿Alguna anécdota divertida que te haya pasado que digas, joder, pues me ocurrió esto, lo otro, en algún partido? O fuera, o incluso fuera de la pista. Incluso fuera, hombre, así como curioso te puedo comentar lo que nos pasó, que he comentado más de una ocasión cuando me han preguntado por ello. Nada más fichar en Olympiacos, a los 2 días de llegar, pues ocurrió que uno de los terremotos más duros que ha habido en Grecia fue nada más llegar yo allí. Hubo muertos y demás, y esa noche, a los 2 días de llegar a Grecia, me tocó dormir en la calle. Entonces, bueno, pues fue curioso, porque dije, bueno, ¿dónde coño he firmado? ¿Dónde he venido? Que yo sabía de la dureza del baloncesto griego, pero no sabía que aquí se movía tanto el suelo, ¿no? Y esto de dormir en la calle. Afortunadamente, fue solamente en aquella ocasión y no volvió a ocurrir, pero nos pegamos un susto importante, ¿no? Porque se movió toda la casa, luego hubo réplicas durante toda la noche y hubo muertos incluso en aquel terremoto. O sea que fue un episodio muy curioso, y la verdad es que una bienvenida que nunca olvidaré. Sí, desde luego. Y bueno, la última ya, Iñaki. ¿Tenías alguna manía antes de jugar o eras un tío con su normalidad, ¿no? Sin nada excéntrico antes de los partidos? Bueno, son, digamos, en la normalidad, bueno, quizás yo te diría que era normal, pero porque ya hacíamos siempre lo mismo y lo veíamos normal. Entonces, a lo mejor son manías, pero para mí era normal. Entonces, yo creo que todos los jugadores de cualquier deporte tienen su ritual antes del partido, de cuándo vestirte, cuándo salir a la pista, cuándo volver, cuándo estirar, cómo calentar. Bueno, eso que hace la gente de atarse, desatarse, hacer no sé qué, no tengo ninguna manera especial, pero sí un ritual de siempre hacer lo mismo, siempre salir con los mismos minutos antes a la pista, ¿sabes? Retirarte, cuándo estirar. Eso todo el mundo tiene su ritual, ¿no? Ya no sé si lo hacemos por costumbre o por eso, o por manía. Tus rutinas, ¿no? Al final son tus rutinas. Son rutinas. Exactamente. Iñaki, pues... Oye, muchísimas gracias por atenderme. Nada, Carlos, ha sido un placer.